Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Finet Talks. Esta vez queremos hablar de un tema que está muy candente, bueno, siempre está candente, pero este 2023 y principalmente ahora en 2024, que tenemos un montón de elecciones por delante, entre otras las de Estados Unidos, y también que hay varios conflictos geopolíticos en boga. Pues bueno, queríamos hablar con alguien que sabe mucho del tema geopolítico, para que nos ilustre un poco y ver cómo se relaciona esto con las inversiones. Enrique Couto, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber contado con nosotros. Genial, bueno, Enrique Couto, seguro ya lo conoceréis muchos de vosotros, es director de contenidos de VisualPolitik, canal con un montonazo de seguidores, seguro ya lo conocéis, si no VisualPolitik, Visual Economic o Informeca, y también es asesor jefe de Baltia FI. Entonces, esto, una breve introducción, pero me gustaría que te introdujeras tú un poquito mejor quién es Enrique Couto, a qué se dedica. Pues, a ver, vamos a empezar la casa por los cimientos, ¿no? Fundamentalmente, dirijo, como bien has dicho, digamos, coordino la parte de creación de contenido en VisualPolitik, que es un canal que se dedica, pues, a hablar de política, sociedad, economía, que tiene ahora mismo algo más de 3 millones de suscriptores. Yo creo que somos el canal de política o actualidad política más grande en habla hispana en YouTube. Y luego también a partir de ahí han salido un montón de proyectos nuevos, ¿no? Tenemos Visual Economic, que es un canal con 600.000 suscriptores que se centra mucho en el mundo del análisis económico. Y luego un proyecto que ha nacido recientemente, hace apenas 2 meses, que es el Informeca, que es un proyecto con el que tratamos de acercar a los espectadores al mundo de las grandes empresas, de los mercados, las finanzas. Luego también coordinamos Si lo hubiera sabido, que es un canal de Mutuactivos, pero con el que participamos estrechamente. Es decir, que estamos muy orientados a la creación de contenidos, ¿no? Entonces, ¿quién es Enrique Couto? Bueno, pues Enrique Couto es una persona que estudió Administración y Dirección de Empresas, que luego cursó un máster en Finanzas Corporativas y un máster en Análisis Contable, y a partir de ahí que dirige y pilota pues lo que es la creación de contenidos, ¿no? Lo que es un poco la línea editorial, lo que es un poco la línea de estilo y lo que es también la preparación de temas para todos estos canales, ¿no? Y como muy bien has dicho, el pasado mes de finales de noviembre, bueno, principios de diciembre, a raíz de todo este proyecto que luego comentaremos, pues también pusimos en marcha un fondo de inversión, Baltia Global, que está depositado en Renta 4, con el que, bueno, tratamos de dar recorrido a todo ese proceso de análisis que hacemos en el día a día en el campo político, económico y financiero, pues para tratar de también cuidar de los ahorros y tratar de generar rentabilidades. Genial. Bueno, antes de seguir con la entrevista, os recordaré lo de siempre, ¿no? Que esto no, lo que charlemos aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión. Nuestra recomendación siempre va a ser pues, que vayáis de la mano de un profesional o un asesor financiero, o bien que lo miréis un poquito y os tracéis vuestras estrategias en base a vuestro perfil de riesgo. Cuesta mucho Enrique, ganar el dinero, ¿no? Como para tomárselo a la ligera, ¿no? Hombre. Bueno, voy a tratar de, como te he dicho fuera de cámaras, voy a tratar de abstraerme de mi faceta fan, ¿vale? Porque es verdad que me trago todos los vídeos que hacéis, o prácticamente todos, cuando voy un poquito más, porque tenéis un volumen importante, entonces trato de condensarlos el fin de semana y tomándome un café me los veo unos cuantos, así que voy a tratar de abstraerme y voy a preguntarte, voy a ir al grano con algunas cositas que tengo aquí apuntadas y que pero me gustaría empezar por el tema de más candente actualidad, el tema de Irán-Israel, las tensiones geopolíticas que se han vivido, los mercados un poco más volátiles que de costumbre, un poco revolucionados, aunque no tanto como se esperaba, pero están como muy pendientes de este tema. Entonces, ¿esperas que el conflicto pueda escalar y cómo podría esto afectar a los mercados? Yo aquí, Antonio, haría... por cierto, antes de nada, muchísimas gracias por tus palabras, sé que me has sacado los colores. Pero bueno, dicho esto, vayamos al grano. Yo aquí haría una doble interpretación. Haría una interpretación de corto plazo y una interpretación de más medio y largo plazo. A corto plazo, honestamente, es difícil que los acontecimientos de los últimos días tengan algún tipo de repercusión. Era algo esperado. Tanto Israel como Estados Unidos, pero sobre todo Israel, llevan años tratando de torpedear tanto el programa nuclear de Irán como sobre todo también sus proxies en la zona, es decir, sus brazos paramilitares en Siria y en Líbano, y lo que se produjo el pasado 1 de abril pues, fue un ataque al consulado de Damasco, donde se acabó con la vida de un importante general de la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no? El general Zahedi, que era el comandante en jefe de la fuerza Quds en Siria y Líbano, y el enlace principal entre Teherán y Hezbollah, que es el mayor grupo paramilitar con el que Irán trata de tener una influencia o un control en la región, ¿no? Es decir, Israel continuó con su estrategia de reducir, digamos, la amenaza de todos esos grupos paramilitares que tienen al Estado de Israel y Sudiana,
Teherán ha respondido. Yo creo que la respuesta, honestamente, no solo era esperada, sino que incluso hay sospechas ciertas de que fue en cierto modo pactada, es decir, fue una respuesta muy contundente. Al régimen iraní le vería muy bien dentro de casa pues tratar de hacer esa demostración de fuerza, pero digamos que las implicaciones han sido pequeñas, ¿no? No ha habido víctimas mortales, los daños materiales han sido muy escasos, el ataque se hizo con cierto aviso, ¿no? Es decir, las horas antes ya Netanyahu hizo una rueda de prensa en las que ya advertía que estaba todo listo para hacer frente a ese ataque. Probablemente veamos alguna respuesta por parte de Israel. Habrá que ver en qué medida y en qué manera. Yo honestamente creo que esa respuesta lo más probable es que se produzca en Líbano y Siria. Es decir, veo muy difícil que se produzca un ataque de Israel sobre Irán, porque eso sí que podría generar una espiral, digamos, de crisis creciente. Y por tanto, los mercados, lo que yo espero que se produzca, pero evidentemente no tengo una bola de cristal, pero lo que creo que a día de hoy, en este momento, en esta hora, lo que es más probable es que haya una incertidumbre de corto plazo por lo que es el miedo a que el conflicto escale, ¿no? Pero lo normal es que esto, pasados unos días, digamos, que las cosas se relajen y se tranquilicen. No creo, honestamente, que estemos en el día 1 de la escalada hacia un conflicto mayor con Irán. ¿Cuál es el problema con Irán? Y este sería el enfoque de medio y largo plazo que antes comentaba, ¿no? Sería la segunda perspectiva. Es decir, más allá de los acontecimientos de los últimos días, con Irán hay un problema. Hay un problema que nosotros llevamos advirtiendo muchísimo tiempo, tanto en VisualPolitik como en el resto de canales del grupo, en el sentido de que tarde o temprano un choque con Irán puede ser inevitable. ¿Por qué? Pues porque Irán se ha convertido en un país tremendamente hostil, no solo con Israel, sino sobre todo con Occidente. Es un agente terriblemente desestabilizador, ¿no? Tenemos que entender que por una parte tiene en marcha un programa nuclear muy avanzado, e Irán con armas nucleares sería un país tremendamente peligroso, no solo por la capacidad ofensiva que eso le podría dar al régimen de los ayatolás llegado el momento, sino porque automáticamente generaría una proliferación nuclear en toda la región. Es decir, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes ya han dicho que no tolerarían estar en inferioridad de condiciones si Irán tiene armas nucleares, ¿no? Con lo cual realmente veríamos muchísimos programas de desarrollo nuclear de carácter militar probablemente que se pondrían en marcha, y eso es algo que nadie quiere, ¿no? Sobre todo, nadie quiere por el riesgo que podría llegar a conllevar, ¿no? Por tanto, ahí hay un programa nuclear. Se ha intentado la negociación, se está tratando de retomar la negociación, de llegar a algún acuerdo o algún pacto, pero la verdad es que el régimen iraní está no está siendo tan fácil negociar con ellos como a priori se pensaba, ¿no? Por otra parte, Irán sigue alimentando a sus grupos paramilitares en la región. Estamos hablando de los grupos hutíes en Yemen, que tienen el caos que han generado, ¿no?, en el Mar Rojo recientemente con todo el transporte internacional por unas arterias del comercio mundial, ¿no?, atacando a barcos mercantes, pero también con esa crisis permanente en la frontera con Arabia Saudí. Luego tienen su apoyo a grupos como Hezbollah, a grupos como el régimen de Al-Assad en Siria, con esa constante amenaza hacia Israel. Y luego, pues hemos visto que los últimos años también han apoyado a Hamas y las cosas han terminado como han terminado, ¿no?, en Gaza, desgraciadamente. Entonces, y a todo esto le tenemos que sumar el apoyo que Irán está propiciando, le está entregando a Rusia para mantener su esfuerzo militar en Ucrania, ¿no? Es decir, que entre unas cosas y otras, entre A y B y C, lo cierto es que el régimen de Teherán se está convirtiendo en un elemento terriblemente inestable y en un elemento que está generando muchísimo miedo, ¿no? Entonces, ese sí que sería, digamos, el mayor riesgo a medio y largo plazo, porque sí que sería factible pensar en que se puede llegar a producir una escalada militar en la región, ¿no? Argumentos hay más que de sobra. Cuando estamos en momentos como el que estamos ahora, es decir, que puede haber que las tensiones geopolíticas puedan seguir aumentando, ¿qué suele pasar con los mercados? O sea, esto es sota caballo rey, porque yo tengo asociado a que cuando hay cierto conflicto geopolítico, oro para arriba, petróleo para arriba, especialmente si es tema Oriente Medio, y bolsas para abajo. ¿Esto es siempre así o varía dependiendo de dónde esté el conflicto, o cómo sería? Bueno, los mercados son temerosos. Es decir, si hay un carácter o un condicionante que comparte el dinero a lo largo de toda la historia, es que es terriblemente miedoso, ¿no? Dinero cuesta mucho ganarlo y perderlo en un pispás, pues evidentemente genera muchísima ansiedad y muchísima preocupación. Es normal que ocurra, que se produzca ese fenómeno. Insisto, creo que a corto plazo nos puede dar incluso alguna oportunidad de entrada. A medio y largo plazo, Antonio, honestamente,
es verdad que hay motivos para ser precavidos, ¿no? Es decir, un conflicto, una escalada del conflicto en Oriente Medio podría tener enormes repercusiones sobre el mercado energético. No solo estoy hablando del mercado del petróleo, sino también del mercado del gas natural licuado, ¿no? No tenemos que recordar que, por ejemplo, el mayor exportador del mundo de gas natural licuado, bueno, el año pasado fue Estados Unidos, pero en general el mayor exportador de gas natural licuado de forma estructural es Qatar. Y Qatar es un país que está enclavado precisamente en el Golfo Pérsico, justo a las costas de Irán, ¿no? Y precisamente la exportación de gas natural licuado de Qatar necesita atravesar el estrecho de Hormuz, y es un estrecho que Irán lleva años preparándose como medida de presión internacional para, llegado el caso, bloquearlo, ¿no? Es decir, que una escalada militar en la región pues podría ser muy peligrosa, podría tener muchísimas derivadas, y evidentemente pues es normal que exista miedo en los mercados, ¿no? Imaginémonos lo que podría suponer una interrupción en el suministro de petróleo, o ya no solo de petróleo, sino de gas natural licuado, pues por ejemplo Europa, ¿no? Es decir, al final es evidente que eso generaría un impacto económico grande, y es normal que los mercados se preocupen. Pero insisto, creo que en el corto plazo probablemente la reacción inicial haya sido, incluso habiendo sido más prudente de lo esperado, creo que probablemente sea pasajera. ¿Cuáles son los principales riesgos, aparte del tema Israel-Irán, cuáles crees que son los principales riesgos geopolíticos que dirías hay ahora mismo a nivel global? Porque tendríamos por un lado esto que hemos comentado, Oriente Medio, que siempre es un polvorín, tenemos el tema de Taiwán y China, tenemos por otro lado evidentemente lo de Rusia-Ucrania. ¿Dónde ves tú que puede haber un foco mayor de riesgo geopolítico? Bueno, estamos en 2024 y este año, Antonio, yo creo que sí, venimos cargados de algo, precisamente de tensiones, ¿no? Tenemos la guerra en Europa, la guerra en Ucrania que está en marcha, vamos a ver cómo termina, es decir, qué desenlace se produce, vamos a ver si se retoma o no la asistencia militar de Estados Unidos. En principio tenemos que pensar que sí, que Estados Unidos va a aprobar el paquete de ayuda y de asistencia militar a Ucrania de 60.000 millones. Eso hará que Ucrania reciba en los próximos meses una cantidad récord de asistencia financiera y militar en todo lo que llamamos de guerra, es decir, van a ser las mayores entregas de equipos militares si se produce la aprobación del paquete de Estados Unidos, no solo porque el paquete de Estados Unidos es muy grande, sino porque Europa ha aprobado paquetes récord de entrega de armas y de apoyo financiero a Ucrania, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa situación, pero claro, en 2024 tenemos también elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los dos contendientes, Donald Trump, ya ha dicho que, digamos, él no apuesta por continuar con la guerra en Ucrania, y que incluso él no apuesta por mantener el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, ¿no? Y estas declaraciones, que pueden ser fruto de un calentamiento en un mitin, lo cierto es que pueden tener grandes implicaciones, ¿no? Nosotros lo contábamos recientemente en VisualPolitik, con todo detalle, porque es algo que está preocupando y mucho a las cancillerías europeas, ¿no? A las cancillerías y a los servicios de inteligencia y a los servicios de seguridad del viejo continente, ¿no? Tenemos al gobierno de Suecia, al gobierno de Finlandia, al gobierno de Noruega, al gobierno de Dinamarca, al gobierno de Polonia, al gobierno de Estonia, a los gobiernos de Letonia y Lituania, y a los servicios militares de Alemania, alertando de que podría ser factible un ataque de guerra convencional de Rusia a un país OTAN. Es decir, no es un escenario que podamos en este momento considerar descabellado. Esto es algo que desde España se ve como muy lejano, como una posibilidad remota, pero a medida que te acercas al frente o a la frontera con Rusia, empiezas a notar que hay cierto miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque en una guerra convencional con la OTAN, Putin tendría todas las de ganar, ¿no? Especialmente si no existe el paraguas militar de Estados Unidos, ¿no? Y no solo hablo del paraguas nuclear, el famoso paraguas nuclear que garantiza la disuasión militar, sino hablo también de lo que es el paraguas de defensa convencional, ¿no? Si Estados Unidos y Donald Trump, por ejemplo, mañana ganan las elecciones y se muestra reticente a garantizar la seguridad de los países europeos, Vladimir Putin, por una teoría de juegos, podría tener el atrevimiento de atacar un país OTAN. Por ejemplo, se habla de dos lugares muy concretos: el este de Estonia, donde vive una gran cantidad de población de cultura y de idioma ruso, es decir, ruso parlante, y también en Lituania, ¿no? En esa franja estrecha que separa Kaliningrado de Bielorrusia, ¿no? Ahí hay dos puntos muy sensibles que podría considerarse que Rusia podría llegar a atacar con guerra convencional para forzar, digamos, una negociación con Occidente y conseguir ganar en Ucrania o conseguir un restablecimiento de la situación de intercambio comercial previo a la guerra, o cualquier otro objetivo que Putin pueda tener en su cabeza, ¿no? Es decir, ahí hay un factor de riesgo que no es precisamente pasajero, ¿no? La elección en Estados Unidos, situación en Ucrania y la posible extensión del conflicto hacia países OTAN. Luego tenemos la situación de China y Taiwán. China en los últimos años ha incrementado mucho su agenda nacionalista, los resultados económicos han sido peores de lo esperado, digamos que la economía china se ha estado enfriando, se está desacelerando rápidamente. Esa especie de
entusiasmo de prosperidad, de ola de prosperidad que toda la población china respiraba, digamos que se ha enfriado más rápido de lo que se pensaba. Y ahora el gobierno de Xi Jinping lo que ha hecho es cambiar la agenda económica por la agenda política, ¿no? Y entonces ahí vemos un foco de conflicto también importante. En 2019 se produjo la ocupación de facto de Hong Kong, es decir, violando todo lo que era la legislación internacional y los acuerdos pactados. Hoy ya Hong Kong no es un territorio jurídicamente libre como lo era hasta el 2019. Y claro, ahora está Taiwán, ¿no? Está Taiwán en la diana, que Xi Jinping podría tratar de también dar un golpe en la mesa, llegado el caso, para tener un gran triunfo histórico, ¿no? Precisamente por eso también, para evitar ese riesgo moral, lo que ocurre en Ucrania es muy importante. Pero claro, no solo tenemos esta situación, ¿no? Tenemos también lo que está ocurriendo en América Latina, con un cambio de dinámicas políticas, donde se está produciendo un enfrentamiento ideológico creciente, como hacía décadas que no se veía. Tenemos también elecciones claves en muchos países. Tenemos también lo que es la emergencia india y la configuración de una nueva alianza militar contra China que puede generar tensiones. Bueno, yo creo que si de algo venimos cargados, como hacía muchísimo tiempo no veíamos, era de conflictos geopolíticos. Esto es así, o sea, hace tiempo que no lo vemos, porque claro, ahora mismo habrá una parte de la audiencia que estará escuchando esto y dirá, claro, Antonio, pero hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast que sí, que muy bien, pero que tensiones geopolíticas ha habido siempre, pero que a largo plazo, al final, pues la bolsa hace lo suyo y acaba subiendo. Claro, a largo plazo, pero en los próximos 5 o 10 años, ¿tú dirías que las tensiones geopolíticas van a ser mayores que en los últimos 5 o 10, por ejemplo? Yo, honestamente, si tú me preguntas acerca de los próximos 10 años, yo soy optimista. O sea, mi percepción personal es que creo que estamos adentrándonos en una década donde va a haber muchísima prosperidad económica y donde el cenit de crisis geopolítica que estamos viviendo, digamos que va a ir desescalando. Esa es mi impresión con los datos en la mano. Pero lo que es un hecho es que ahora mismo, en 2024, lo hemos vivido en 2022, 2023, pero también ahora en 2024, estamos en un récord de conflictos geopolíticos y de amenazas y riesgos, ¿no? Es decir, si nos remontamos a 2015, a 2010, al año 2005, hombre, podríamos encontrarnos diferentes situaciones económicas, financieras, crisis del petróleo, precios de las materias primas récord, pero lo que no podíamos encontrarnos era una crisis geopolítica con una guerra en Europa, con una amenaza de guerra en el sudeste asiático en la que participara, digamos, la principal potencia militar de la región, y tampoco podíamos encontrarnos con unas elecciones en Estados Unidos tan polarizadas donde un presidente como Donald Trump pues tuviese posibilidades de volver a la Casa Blanca, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto ha generado un ritmo de tensión geopolítica e incertidumbre mucho mayor. ¿Qué ocurre, Antonio? Que junto a todo esto, por no ser alarmistas, también tenemos que poner en la mesa los datos positivos. Y es que tenemos una economía occidental que en general va viento en popa, sobre todo si nos extrapolamos de Europa, con datos muy buenos. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está ahora mismo viendo una especie de tiempos felices, ¿no? De tiempos de los años 20. Se ha convertido en un exportador energético muy importante, la producción petrolera está en récords históricos, ha superado los 13 millones de barriles diarios de producción, dejando muy, muy atrás las producciones de Arabia Saudí y Rusia en torno a los 9 millones de barriles. Es un país donde la deuda de las familias y la deuda de las empresas se ha reducido muchísimo en los últimos años, donde incluso a pesar del gobierno federal de tener un importante déficit, el esfuerzo financiero para el servicio de la deuda, para el pago del servicio de la deuda, digamos que está en la media histórica. Está llegando muchísima inversión extranjera, incluso países como Alemania, la todopoderosa industria alemana, está cambiando su inversión extranjera directa en China por inversión extranjera directa en Estados Unidos. Es decir, estamos viendo una economía norteamericana que va como una auténtica locomotora, ¿no? En pleno empleo y con tasas de crecimiento razonablemente altas y con unos datos macro bastante buenos más allá del gobierno federal, ¿no? Que digamos sería la única sombra. En Asia los crecimientos siguen siendo muy grandes, más allá de China, que bueno, que veremos si consiguen o no estabilizar las cosas. A medio plazo creo que podemos ser muy optimistas, ¿no? La economía japonesa está volviendo a tener crecimientos de productividad bastante altos, que no se traducen en crecimiento económico básicamente porque está produciéndose una contracción demográfica. Vemos como países como Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia están empezando a tener un nuevo ritmo de crecimiento bastante elevado. Estamos viendo transformaciones económicas en América Latina. Es decir, yo creo que estamos ante una década razonablemente positiva, porque además los balances de empresas y de familias están en general bastante saneados, ¿no? Con lo cual, todo eso nos hace pensar que las grandes empresas van a tener unos resultados empresariales razonablemente buenos. Creo que va a ser una década de mucho crecimiento. Creo que eso se va a traducir en los mercados.
Creo que los mercados, además, donde ahora se está produciendo sobre todo la emergencia de empresas con menos inversión de capital, ¿no? Con más centradas en activos intangibles, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o el mundo digital, creo que van a tener retornos muy positivos, con una conversión en flujo de caja muy alta. Es decir, creo honestamente que esta va a ser una buena década para la renta variable. Y respecto a los conflictos geopolíticos, a ver, también tenemos que ponerlo en un contexto. Es verdad que existen, es verdad que suponen riesgos importantes, pero no tenemos que olvidar que Occidente, el mundo globalizado y todo lo que es la economía moderna es mucho más grande. Al final parece que China también, yo creo que la sangre no llegará al río, es decir, creo que la situación de Taiwán poco a poco se apaciguará porque además está en interés del gobierno chino y porque dentro incluso de China se están viviendo muchísimas presiones por normalizar las cosas. Y respecto a Rusia, bueno, pues yo creo que honestamente la guerra de Ucrania, si sobre todo se mantiene el apoyo de Occidente a Ucrania, pues nos encontraremos con una Rusia mucho más débil en los próximos años, ¿no? Es decir, estamos en ese momento, Antonio, donde realmente, y si esta es una pregunta estrictamente, una respuesta estrictamente geopolítica, donde realmente Occidente tiene que demostrar al mundo que es capaz de controlar las cosas. Si Occidente es capaz de demostrarle al mundo que es capaz de controlar las cosas, tendremos por delante una década extraordinaria. Si por otra parte somos timoratos, tratamos de dar un paso atrás y hay gobiernos autocráticos que entienden que tienen una ventana de oportunidad para hacer cumplir sus planes, pues nos encontraremos con muchos más enfrentamientos en el futuro. Es que esto ya se ha vivido, y perdona que sea insistente, es que esto ya se ha vivido, ¿no? Porque digamos, la punta de lanza de todo esto que estamos viviendo se produjo en 2014. Es decir, cuando Rusia invade Crimea y se anexiona Crimea, y además provoca una guerra civil en lo que era el cinturón del óxido, la parte más rica de Ucrania, y no tiene una contestación internacional, eso fue algo así como vía libre, ¿no? Luego lo que vimos en los años siguientes fue el desastre de Siria, lo que vimos en los años siguientes fue la ocupación de Hong Kong y finalmente la guerra de Ucrania. Es decir, si tú no pones claramente barreras, si no haces cumplir el derecho internacional, si no garantizas el Estado de Derecho, entonces evidentemente hay un problema de seguridad jurídica. Y eso es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Pero si por otra parte garantizamos que se cumple el Estado de Derecho, garantizamos la seguridad jurídica, Occidente cumple sus compromisos, lo que tendremos por delante yo creo que es honestamente una década de mucha prosperidad. Bueno, y luego está también el tema que has mencionado así antes, del tema de las elecciones. Me gustaría hablar un poquito también del tema de las elecciones de Estados Unidos. Has comentado que, bueno, Trump tiene ciertas opciones, el tema de la OTAN y demás. Claro, siempre tengo entendido que es como que las elecciones, cuando hay año electoral, es bueno para las inversiones porque los gobiernos pues están muy pendientes de darle a la maquinita del dinero, de gastar, de complacer al votante. Pero también, claro, en teoría hay más volatilidad. ¿Esto realmente es así siempre? Bueno, yo tengo que decir, Antonio, que esta vez estamos en una situación un poco particular. Y voy a decir por qué. Joe Biden ha sido un presidente razonablemente bueno para los mercados, ha sido un presidente razonablemente bueno para el mundo empresarial. Es verdad que el tema, por ejemplo, de las recompras de acciones fue muy crítico. Es verdad que quiso dar marcha atrás parcialmente a la reforma tributaria de Trump, que había beneficiado mucho a las grandes corporaciones norteamericanas y en general al tejido productivo norteamericano, pero si nos fijamos en el resultado completo, si nos vemos el resultado completo, es que ha sido un buen presidente para el tejido productivo empresarial y particularmente para las bolsas que no paran de batir récords históricos, ¿no? Es decir, con Joe Biden se ha conseguido un récord de producción energética, con Joe Biden las multinacionales norteamericanas están volviendo a invertir en casa como hacía muchísimos años no se producía, de hecho ha repuntado muchísimo la construcción de nuevos centros productivos en Estados Unidos, está volviendo a entrar muchísima inversión extranjera directa precisamente a planes como pues, la ley de infraestructuras, como la ley de reducción de la inflación, como la ley de chips y ciencia. Es decir, la nueva política industrial de Biden ha vertido muchísimo dinero sobre la economía productiva de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto para las empresas norteamericanas y para los mercados en principio es algo positivo, al menos a corto y medio plazo. Pero por otra parte tenemos un candidato que es Trump, que en su etapa anterior, en lo que respecta exclusivamente a los mercados, fue un buen presidente. Llevó a cabo una reforma tributaria que benefició mucho a las empresas norteamericanas y prácticamente, excepto año COVID, todos los años de Trump fueron expansivos en bolsa, ¿no? Con lo cual yo honestamente creo que hoy los mercados, y esto probablemente mucha gente le cueste verlo, pero yo creo que los mercados prefieren a Joe Biden por todo lo que conlleva de estabilidad, pero una hipotética victoria de Trump tampoco tendría que generar muchísima incertidumbre en lo que se refiere al mundo empresarial, ¿no?
De hecho, lo que se podría prever probablemente serían nuevas reducciones fiscales o nuevas reducciones regulatorias. Con lo cual, creo que estamos en un momento donde no hay una amenaza clara que pueda generar miedo en Wall Street. Es verdad que siempre la incertidumbre es mala, pero esos son vientos pasajeros. Bueno, están las elecciones de Estados Unidos por un lado y luego hemos comentado que es año de elecciones, es decir, que no sé si cerca de unos 70 países están en elecciones este año. Tengo que apuntar, por ejemplo, entre otros, pues India, México, las del Parlamento Europeo también dentro de poco. ¿Hay algunas a las que como inversores haya que prestar un poquito más de atención o que sean un poquito, que puedan agitar un poquito más los mercados? Por dimensión, no. Tal vez en el caso de España veamos América Latina, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, la bolsa española tiene muchísima exposición a un país como México y pudiera ser que ese resultado, pues, sobre todo, no creo que a la baja, pero sí que podría generar vientos al alza si hay un cambio de gobierno en México que, por otra parte, tampoco se espera, ¿no? La verdad que tanto AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como su partido Morena son muy populares y lo normal es que el nuevo candidato, la nueva candidata que han presentado, pues, bueno, si finalmente consigue la victoria o consigue un poder territorial alto, pues lo normal es que tampoco genere muchísima incertidumbre porque es más de lo mismo, ¿no? Y respecto al resto de elecciones, es verdad que hay muchas elecciones, pero hoy por hoy no se plantean grandes amenazas, ¿no? Tal vez Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos 2024 hay muchos procesos electorales, pero honestamente creo que el único que va a tener influencia directa en los mercados va a ser el Estados Unidos y con ese matiz que hemos comentado antes, ¿no? Que tampoco parece que estemos ante cara o cruz, ¿no? Sino más o menos ante un cierto periodo de conformismo en cualquier situación. Has comentado, los mercados prefieren o podrían preferir a Biden. ¿Qué dicen las encuestas? ¿A quién prefieren los estadounidenses? Porque eso también, eso al final es lo que cuenta. Sí, por supuesto. Bueno, primero tenemos que hacer una anotación. Lo de que los mercados prefieren a Biden no es solo por el hecho de la enorme estabilidad que aportaría esta segunda administración, que sería mucho más predecible. En general, los mercados siempre prefieren la continuidad del presidente que está en el despacho Oval, sino que además históricamente, y esto es algo que está contrastado, de hecho lo comentaba con Vicente aquí en este mismo podcast hace un par de años, cuando en las anteriores elecciones, históricamente hay una evidencia de que el mejor resultado para las bolsas es un presidente demócrata y un senado republicano. ¿Por qué? Pues porque el presidente demócrata suele ser un poquito más generoso en cuanto muchas veces al gasto social o a conciliar a grupos, digamos, de izquierda para reducir determinadas presiones. Por ejemplo, estamos pensando en los sindicatos o grupos ambientales, por ejemplo, ¿no? Que han sido mucho más tranquilos con Biden. Por ejemplo, el tema del fracking con Biden pues ha sido mucho más relajado que en la época de Donald Trump, pese a que la explotación del fracking está en récord histórico, ¿no? Entonces, un presidente en la Casa Blanca demócrata suele ser bueno en ese aspecto y un senado republicano, pues digamos, lo que suele hacer es ponerle barrera a los deseos de gasto, ¿no? Entonces, esa combinación es la mejor posible históricamente para la evolución de las bolsas, ¿no? Y yo creo que ese es el escenario probablemente al que nos enfrentamos. Dicho lo cual, ¿qué prefieren los estadounidenses? Bueno, aquí todavía es pronto, porque aquí es verdad que en España sobre todo se están hablando mucho de las encuestas, de la enorme impopularidad de Biden. Es verdad que Biden es un presidente impopular, lo es esencialmente por su edad y por la crisis de inflación que ha habido en los últimos años, pero sobre todo lo que dicen los norteamericanos es que entienden que Biden es muy mayor para asumir de nuevo la presidencia. Esa es la opinión generalizada. Pero todavía con las encuestas tenemos que ser muy prudentes porque todavía no recogen muy bien el voto indeciso. De hecho, lo normal, y eso ya ha ocurrido en el pasado, es que a medida que nos acerquemos a noviembre, la situación se iguale. Y probablemente Biden va a ganar el voto popular. Con lo cual, las encuestas al final van a dar que el Partido Demócrata y que la candidatura de Joe Biden va a estar por encima. Es prácticamente seguro que Joe Biden va a ganar el voto popular. Y no creo que me equivoque mucho. Hace ya unos años, en las anteriores elecciones, también dijimos aquí, le dije a Vicente, que nosotros entendíamos que lo más probable, el escenario más probable, era la victoria de Joe Biden. Y ahora honestamente, Antonio, te lo digo a ti y lo repito, creo que el escenario más probable es la victoria de Joe Biden. ¿Pero por qué? Porque Donald Trump ganó en 2016 con una, digamos, con un, no voy a decir un golpe de suerte, pero prácticamente. De hecho, él mismo no esperaba la victoria. La candidatura republicana no tenía ni siquiera preparada la fiesta de celebración, ¿no? Fue prácticamente un golpe de suerte en unos poquitos estados, unos poquitos votos que le dieron la victoria perdiendo por mucho el voto popular. Pero es que ahí se terminó todo. 2018, Donald Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, en 2020 pierde las elecciones, en 2022 ha perdido las elecciones y ahora llegamos a 2024. Y no tenemos por qué pensar que el resultado va a ser muy diferente, sobre todo con una economía norteamericana que va viento en popa. Es decir, el paro en mínimos históricos, el paro afroamericano en mínimos históricos, la deuda de las familias por debajo de lo que han sido la evolución de las últimas décadas.
las empresas contratando, con muchísimas vacantes de empleo. Es decir, hay dinero en Estados Unidos en estos momentos, la gente es feliz y siempre se dice que cuando las bolsas en Estados Unidos y la economía va bien, es muy difícil que haya un cambio de presidencia, ¿no? Entonces, ¿a quién prefieren los norteamericanos? ¿A quién prefieren los estadounidenses? Las encuestas dicen que por política prefieren a Biden, pero que le consideran muy mayor. Y eso es lo que hace que Trump en algunas encuestas aparezca por encima. Pero insisto, tenemos que esperar porque todavía en Estados Unidos no se está midiendo bien lo que se considera el voto independiente, el voto indeciso, que suele ser clave en las elecciones. Y a medida que nos acerquemos a los comicios, y eso es algo que todos vamos a poder ver, vamos a ver cómo lo normal es que los resultados se igualen. Bueno, ya nos vamos a tener que ir despidiendo porque la verdad es que me tiraría horas hablando contigo, la verdad, de un montón de cosas, pero bueno, no me voy a resistir a preguntarte, a hacerte una preguntita sobre este proyecto nuevo que tenéis, este Baltia Global, el fondo de Renta 4 Gestora, del cual eres asesor jefe. ¿Qué tal estos primeros meses del fondo y qué oportunidades de inversión estáis empezando a ver? Un poco así por encima. Bueno, lo primero que tengo que decirte, Antonio, es que puede que a muchos espectadores les sorprenda, ¿no? Va a decir, ¿pero qué hace esta gente con un fondo de inversión, asesorando a un fondo de inversión en este momento, ¿no? Bueno, realmente esto no es una casualidad. Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con el mundo financiero, hemos trabajado con muchísimas entidades financieras. Yo y algunos de mis compañeros procedemos del mundo financiero y es algo que hemos vivido muy de cerca. Y lo cierto es que tenemos un equipo de analistas que siguen en el día a día lo que ocurre en términos políticos, lo que ocurre en términos económicos y también en términos financieros, ¿no? De hecho, nuestro nuevo proyecto, el informe acaba un poco en esa línea, en reflejar todo ese trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros llevamos ya años gestionando carteras a nivel privado, con unos resultados, honestamente, y creo que son bastante buenos, y fue cuando en Renta 4 nos hicieron esta propuesta, decir, oye, ¿por qué no convertís estas carteras que se está gestionando, por qué no lanzamos un nuevo fondo que esté centrado un poco en el trabajo que hacéis? Y eso es Baltia Global, ¿no? Un fondo que invierte siguiendo las tendencias internacionales que creemos son imperantes. Es decir, nuestro fondo busca... El método de trabajo sería el siguiente, Antonio, para que nuestros espectadores, todos los espectadores puedan visualizarlo claramente y les puedan encajar las piezas, ¿no? Nosotros queremos elegir buenas compañías, para eso hacemos un análisis pormenorizado de las empresas y los activos, pero entendemos que hay empresas que se van a ver beneficiadas de vientos de cola, que esas son las grandes tendencias internacionales que podemos ver a corto, medio y largo plazo. Y eso es exactamente lo que invertimos. Es decir, tenemos un fondo de inversión que invierte, por ejemplo, tiene una parte de inversión en energía. Somos muy optimistas con el desarrollo del gas natural licuado en los próximos años y también con el petróleo, ya que creemos que se ha despreciado demasiado rápido. Tenemos también unas apuestas en materias primas porque entendemos que toda la transición energética está haciendo que existe una enorme presión sobre determinados recursos naturales, como por ejemplo puede ser el cobre o el litio. Estamos invirtiendo también en parte en el mundo digital, sobre todo vinculado a dos áreas: entretenimiento, que creemos que es un campo, porque pensamos que va a ser una década de mucha prosperidad económica, que lo va a hacer razonablemente bien, y también inteligencia artificial, porque es algo que vivimos nosotros mismos en el sistema productivo, es decir, en el día a día tienes que incorporar ya elementos de inteligencia artificial. Tenemos también una parte muy importante, que es algo que nos gusta particularmente, que es lo que denominaríamos digamos, la reestructuración de empresas que en los últimos años lo han podido hacer mal por los cambios en tipos de interés, por la pandemia, por los cambios geopolíticos, y que, sin embargo, ahora entendemos que han conseguido hacer los deberes, ¿no? Y tendríamos empresas como, por ejemplo, Walgreens, la mayor farmacéutica de distribución de farmacia en Estados Unidos, que ha tenido unos años malos, pero que pensamos, honestamente, que tiene un upside muy grande. Hablamos de empresas como, por ejemplo, Renault o como, por ejemplo, PayPal, ¿no? Empresas que lo han hecho en los mercados razonablemente mal en los últimos años, que han tenido problemas estructurales, pero que, digamos que desde nuestro juicio de vista han conseguido solventar esos problemas y que hoy se pueden ver beneficiados de enormes vientos de cola. Y por último, también tenemos una fuerte exposición en el mundo salud, ¿no? ¿Por qué? Pues un poco por lo mismo, porque entendemos que si elegimos buenas compañías en el mundo salud, además, adicionalmente, se van a ver impulsadas por un viento de cola muy ligado a la inversión demográfica, al envejecimiento demográfico que se está produciendo en el mundo, ¿no? Una persona de más de 70 años gasta 3 veces más en productos sanitarios que una persona joven, ¿no? Y eso al final pues se traduce evidentemente en resultados, no solo en los resultados por comercialización de productos farmacéuticos de muchas empresas de salud o por demanda de equipos para la atención sanitaria, sino también, digamos, un incremento de lo que es la apuesta de inversión en estos sectores, ¿no? Con lo que queremos que este campo va a tener vientos de cola. Estaban particularmente baratos, nos gusta comprar cosas baratas y aprovecharnos de estos vientos de cola, no solo para elegir buenas empresas, sino para elegir buenas empresas en los mejores sectores posibles. Y ese es un poco el trabajo que hacemos en Baltia Global, ¿no? Que es aprovechar el trabajo que hacemos un enorme equipo de analistas en el día a día para conseguir encontrar esas ventanas de oportunidad.
Y tengo que decir que tanto nuestro patrimonio como el de nuestras personas cercanas está invertido en este producto. Entonces me lo pones un poquito más fácil para la última pregunta que siempre solemos hacer. Por supuesto, ya recuerdo sin ser ningún tipo de recomendación de inversión, pero si tuvieras que invertir en algo a 10 años, que creas que de aquí a 10 años va a funcionar bien, ¿qué sería? Ya digo, puede ser un sector, puede ser una empresa, puede ser el mundo, me puedes decir, que también puede ser otra opción. ¿Qué sería exactamente? Bueno, yo aquí voy a dividir la pregunta en 3 respuestas. Y lo siento, porque siento ser pesado, voy a dividir la pregunta en 3 respuestas, porque creo que además todas ellas se pueden combinar. 10 años es un periodo muy largo de tiempo en un mundo que está cambiando muy rápido. Y nuestra primera premisa en Baltia Global es asegurar el capital, es decir, generar rentabilidades, intentar asegurar rentabilidades por encima del mercado, pero sobre todo asegurar el capital, ¿no? Porque ya te digo que nuestro patrimonio está aquí invertido. O sea, al final lo que mucha gente busca es seguridad, rentabilidad, pero también seguridad. Y eso es un poco lo que nosotros queremos brindarles, ¿no? De hecho, el mejor caso es el de España, ¿no? Donde los ahorradores son eminentemente inversores de productos de renta fija, ¿no? Y entonces nosotros lo que ponemos sobre la mesa es productos que puedan tener una rentabilidad extraordinaria, pero que sobre todo apuesten por la seguridad. Entonces, 10 años es un plazo muy grande de tiempo. Yo podría decirte que vamos a apostar por la investigación espacial, pero realmente en 10 años, si yo tuviese que invertir hoy un capital y cerrar los ojos, lo que haría sería, por una parte, con empresas que estén poco sometidas al riesgo tecnológico, poco expuestas al riesgo tecnológico, empresas que coticen barato, que puedan tener vectores de crecimiento y que estén poco sometidas al riesgo tecnológico. Esa sería la primera tipología de empresas que escogería sin dudarlo, y de hecho de las cuales tenemos varias en el fondo. 2. También invertiría probablemente una parte en lo relacionado con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque toda la evolución tecnológica que va a haber en los próximos años va a estar directamente ligada a la inteligencia artificial. Es decir, y no importa si hablamos de la automoción o si hablamos del sector de la informática o si hablamos del sector de entretenimiento o incluso de la salud. El otro día estaba hablando, por ejemplo, con un importante con un importante cirujano de Estados Unidos y me estaba hablando de todo lo que la inteligencia artificial puede ayudarles en el quirófano, ¿no? en el día a día. Y por otra parte, también hay mercados que ahora mismo están muy baratos, por riesgo geopolítico, por miedo, incertidumbre, y yo destacaría un mercado claramente que es el mercado de Hong Kong. Creo que es una plaza donde ahora mismo podemos encontrar empresas muy, muy baratas. Es verdad que está el riesgo geopolítico de China, pero honestamente hay empresas que también tienen una exposición mayor a los mercados internacionales, a la región, por ejemplo, inversiones en Indonesia, en Filipinas, en Malasia, que son países que lo están haciendo muy bien y la bolsa de Hong Kong está muy barata. Entonces, si tú me dijeses, Enrique, tienes que elegir un activo, cerrar los ojos y esperar 10 años, probablemente elegiría 3. Empresas con un poco riesgo tecnológico, de cambio tecnológico, poco expuestas al cambio tecnológico. 2, sí que metería una parte en sectores de crecimiento, sobre todo ligados a la inteligencia artificial. Y 3, me iría a un mercado como el de Hong Kong, que es un mercado que cotiza muy, muy barato y que es solo por una que se disipen esos miedos geopolíticos que van a tener importante recorrido al alza. Enrique Couto, director de contenidos de VisualPolitik, ha sido un placer tenerte por aquí, que nos actualices un poquito sobre todas estas cuestiones geopolíticas, que la verdad es que como inversores a largo plazo no solemos prestar demasiada atención, porque ya sabemos que a largo plazo pues todos, bueno, hay gente que dice que todos estaremos muertos, también es cierto, pero a largo plazo también todo se acaba subiendo, pero siempre está bien tener un poco pendiente, estar un poco pendientes de estas cuestiones que al final acaban afectando a nuestra cartera. Es que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Cuando nos invitéis, por aquí estaremos. Genial, y a vosotros, pues si os ha gustado la charla, dejadnos un like para que os traigamos contenido tan interesante como el que hemos tenido con esta entrevista con Enrique, y nos vemos la semana que viene, por supuesto. Hasta luego.